En el verano de 2022, Mateo se enfrentó al eco de un crimen que su pueblo había decidido enterrar bajo 44 años de silencio cómplice en un rincón olvidado de la Extremadura rural. Durante toda su vida, cada día había sido un laberinto de miradas esquivas, apodos crueles y preguntas sin respuesta sobre la madre que, según le contaron, simplemente se había marchado. La suya fue una existencia marcada por una ausencia que pesaba más que cualquier presencia, una condena silenciosa que lo convirtió en el paria del pueblo, el hijo de nadie. Intentó encajar, trabajar la tierra con la cabeza gacha y aceptar su destino, pero la verdad es como el agua, siempre busca una grieta por la que salir. Y así fue, durante 44 largos años, un ciclo interminable de resignación y pequeños actos de rebeldía interna, de noches en vela imaginando un rostro que solo conocía por una única fotografía amarillenta. Vivió entre recaídas en la desesperanza y diminutos avances en su propia aceptación, un equilibrio precario que amenazaba con romperse a cada susurro que oía a sus espaldas, hasta que una sequía implacable, la peor en un siglo, agrietó la tierra y le devolvió la voz a los muertos, cambiando no solo el paisaje, sino el destino de un hombre que ya había perdido la esperanza de encontrar respuestas. ¿Cómo es posible resistir tanto tiempo cuando el mundo entero parece diseñado para empujarte hacia el olvido, para convencerte de que ni siquiera tu propia historia te pertenece? Antes de revelarte cómo un gesto improbable de la naturaleza abrió la única puerta que aún quedaba cerrada con llave, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó esta vida para siempre. El conflicto principal no era una simple búsqueda de identidad, era una guerra silenciosa contra un sistema feudal que se negaba a morir. En aquel pueblo, el tiempo parecía haberse detenido en 1978. La familia Valcárcel, liderada por el patriarca Don Ricardo, seguía siendo dueña de las tierras, las voluntades y, sobre todo, los secretos. Su poder no residía en la riqueza visible, sino en el miedo invisible que su apellido infundía en cada rincón. Para Mateo, esto significaba vivir en una jaula sin barrotes. Cualquier intento de preguntar sobre su madre, Elena, era recibido con un muro de silencio hostil. Los más viejos bajaban la mirada, incómodos. Los de su edad repetían la versión oficial que sus padres les habían enseñado, que Elena era una mujer de mala vida que había abandonado a su hijo por un capricho. Esta narrativa, cruel y conveniente, absolvía a la comunidad de su complicidad y a los Valcárcel de su crimen. La falta de recursos de Mateo era total. No tenía dinero para contratar investigadores, ni influencia para que las autoridades le escucharan, ni un solo aliado dispuesto a arriesgar su sustento y su seguridad por ayudar al hijo de la perdida. Su única herramienta era su propia persistencia, una fuerza terca y silenciosa que se negaba a aceptar la mentira, aunque esa negativa le costara la soledad más absoluta y el desprecio constante de las mismas personas con las que se cruzaba cada día. La vida de Mateo transcurría con la monotonía de un ritual autoimpuesto, una forma de mantener el control en un mundo que se lo había negado desde su nacimiento. Se levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía era fresco, y el silencio solo era roto por el sonido de sus propias botas sobre la tierra seca. Trabajaba como jornalero en los campos de otros, a menudo en las mismas fincas que bordeaban las vastas propiedades de los Valcárcel, una ironía que no se le escapaba. Cada surco que araba, cada olivo que podaba, era un recordatorio físico de su lugar en la jerarquía del pueblo. Su casa, heredada de sus abuelos maternos, era su único refugio, un pequeño edificio de paredes encaladas y tejas viejas, donde el olor a leña y a tierra húmeda se mezclaba con el fantasma de las conversaciones nunca tenidas. Por las noches, se sentaba en la cocina, con la única foto de su madre sobre la mesa de madera. La miraba durante horas, buscando en sus ojos un rastro de sí mismo, una explicación, una despedida que nunca tuvo. Recordaba vagamente una tarde, cuando tendría unos 6 años, haberle preguntado a su abuela por qué su madre no volvía. La anciana no respondió con palabras, simplemente se giró, y Mateo vio cómo sus hombros se sacudían en un llanto silencioso que lo asustó más que cualquier grito. Aquella fue la última vez que preguntó. A partir de entonces, aprendió que el silencio era la única respuesta que obtendría, una lección que lo moldeó hasta convertirlo en el hombre introvertido y observador que era. Sus abuelos, los únicos pilares de su infancia,
habían sido víctimas del mismo miedo que paralizaba al resto del pueblo. No eran personas crueles, al contrario, lo criaron con un amor austero y protector, pero su afecto estaba irremediablemente teñido por el terror a don Ricardo Valcárcel, a las represalias, a que el destino de su hija se repitiera en su nieto. Su silencio no fue un acto de abandono, sino un escudo frágil con el que intentaban protegerlo de una verdad que creían que lo destruiría. Le dieron comida, un techo y una educación básica, pero le negaron lo más fundamental, su propia historia. Veía en sus rostros el peso de la culpa y la pena no expresada. Su abuelo, un hombre que antes era fuerte y hablador, se fue encogiendo con los años, su espalda curvándose como si cargara un peso invisible. Su abuela perdió la luz en los ojos, moviéndose por la casa como una sombra, realizando las tareas domésticas con una precisión mecánica que ocultaba un alma rota. Su muerte, primero la de él y años después la de ella, fue para Mateo un golpe devastador y a la vez una extraña liberación. Se quedó completamente solo en el mundo, pero por primera vez estaba libre de la obligación de respetar su silencio. La herencia que le dejaron no consistía en dinero ni propiedades de valor, sino en una casa llena de ecos y una caja de madera cerrada con llave que su abuela había guardado en el fondo de un armario, como si contuviera una reliquia demasiado dolorosa para ser vista, pero demasiado sagrada para ser destruida. Fue unas semanas después del entierro de su abuela cuando Mateo, sumido en la tarea de ordenar una vida de recuerdos ajenos, encontró la caja. Estaba en el fondo del viejo armario de castaño, debajo de mantas de lana apolilladas que olía a la naftalina y a tiempo detenido. No era grande, pero pesaba, como si contuviera algo más que objetos. La abrió con una mezcla de reverencia y temor, y dentro, sobre un lecho de tela de raso descolorida, encontró los únicos vestigios tangibles de su madre. La fotografía era la misma que él ya conocía, la que su abuela le había dado a regañadientes años atrás, pero verla en su contexto original le dio una nueva dimensión. Mostraba a una joven de unos 18 años, con el pelo oscuro y una sonrisa tímida pero llena de vida, muy lejos de la figura trágica y vergonzosa que el pueblo había pintado. Junto a la foto, había un pequeño mechón de su pelo atado con una cinta azul, y lo más importante, una pequeña medalla de plata en forma de lágrima. Estaba deslustrada por el paso de las décadas, pero al limpiarla con el pulgar, pudo distinguir una inicial grabada con una caligrafía delicada, una E. En ese instante, la ausencia abstracta que lo había perseguido toda su vida, se convirtió en algo concreto. Esa medalla era una prueba, un ancla. Ya no era solo el hijo de una historia contada por otros, era el custodio del último objeto que su madre había tocado. La pena que lo había paralizado durante años comenzó a transformarse en una determinación fría y afilada. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que esa medalla era el primer hilo del que debía tirar. Mientras Mateo sostenía la medalla en la palma de su mano, el mundo exterior parecía reflejar la aridez de su propia vida. Aquel verano, la sequía se apoderó de Extremadura con una ferocidad nunca vista. El sol no calentaba, quemaba. El cielo, de un azul pálido y sin nubes, era un recordatorio constante de la sed de la tierra. Los ríos se convirtieron en hilos de agua fangosa, y los pantanos revelaron ruinas de pueblos sumergidos décadas atrás, como esqueletos de un pasado olvidado. Los campos, normalmente verdes en primavera, eran ahora extensiones de rastrojos amarillos y agrietados. El aire olía a polvo y a desesperación. Los agricultores miraban al cielo esperando una lluvia que nunca llegaba. Y los animales buscaban con ahínco las últimas charcas de agua. Para los habitantes del pueblo, la sequía era una catástrofe económica, una amenaza directa a su sustento. Pero para la tierra, era una purga. Un proceso doloroso que la obligaba a desprenderse de todo lo superfluo, a mostrar su verdadera esencia, sus huesos. Nadie podía imaginarlo entonces, pero esa calamidad natural estaba a punto de convertirse en la fuerza que rompería el pacto de silencio humano. La tierra, castigada hasta el extremo, estaba a punto de hablar. Y su primera palabra sería un secreto enterrado 44 años atrás, en el fondo de un pozo abandonado, en las tierras de la familia Valcárcel. Mateo, ajeno a todo esto, solo sentía que el calor asfixiante de fuera era un reflejo del fuego que empezaba a arder dentro de él. En los días que siguieron al hallazgo,
La medalla de plata dejó de ser un símbolo de esperanza para convertirse en un objeto incandescente en el bolsillo de Mateo. Quemaba, no por su temperatura, sino por el peso de las preguntas que representaba. La determinación inicial, nacida en la soledad de la casa de sus abuelos, se topó de bruces con la dura realidad del pueblo. Intentó, con una torpeza que delataba su falta de costumbre para la confrontación, hacer preguntas sutiles a los más ancianos. Se acercaba a ellos en la plaza o a la salida de la tienda de ultramarinos, mencionando casualmente el nombre de su madre, Elena, esperando ver una reacción, una fisura en el muro de silencio. Pero lo que encontró fue peor que la hostilidad abierta. Encontró el pánico. Los rostros se tensaban, las conversaciones se cortaban abruptamente. Y los ojos, antes amables o indiferentes, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y advertencia. Un viejo jornalero con quien había compartido almuerzos bajo la sombra de los olivos durante años, simplemente se levantó y se marchó, cuando Mateo le enseñó la medalla, murmurando una frase que se le clavó como una astilla. Hay pozos que no se deben remover, muchacho. La injusticia ya no era una ausencia en su pasado. Era una fuerza activa y presente que le cerraba todas las puertas en la cara, recordándole que en aquel lugar, la verdad no solo estaba muerta, sino que sus guardianes seguían muy vivos y vigilantes, dispuestos a proteger la mentira. Cualquier coste. El colapso de Mateo no fue un evento súbito y dramático, sino una lenta erosión de su espíritu, como la tierra de los campos que se agrietaba bajo el sol implacable de aquel verano. El sueño, que antes era un breve respiro de su solitaria existencia, se convirtió en un territorio de pesadillas recurrentes. Veía el rostro sonriente de su madre en la fotografía, pero en sus sueños, ella no tenía boca para hablar. Se despertaba sudando en mitad de la noche, con el corazón acelerado, y se sentaba en la oscuridad de la cocina, con la medalla fría en su mano, sintiendo una soledad más profunda que nunca. Su trabajo en el campo, antes una rutina que le proporcionaba una estructura y un propósito, se vio afectado. Su mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez las mismas preguntas sin respuesta, analizando cada mirada esquiva, cada silencio incómodo. Los capataces empezaron a quejarse de su distracción. «Mateo, estás en las nubes», le decían, sin saber que su mente estaba, en realidad, a metros bajo tierra, buscando respuestas en el pasado. La frustración se convirtió en su compañera constante. Cada día era un recordatorio de su impotencia. Veía a los Valcárcel pasar en su coche de lujo, levantando una nube de polvo que él tenía que tragar, y sentía una rabia sorda y contenida que no tenía dónde descargar. Era una rabia que lo consumía por dentro, dejándolo exhausto y sin fuerzas para seguir luchando contra un enemigo invisible, pero omnipresente. La presión financiera no tardó en sumarse al tormento psicológico, estrangulando sus escasas esperanzas. Su obsesión por la verdad le estaba costando el sustento. Los jornales empezaron a escasear. No era una orden directa de los Valcárcel, no hacía falta. El miedo era mucho más eficiente. Los terratenientes más pequeños, temerosos de enemistarse con don Ricardo, preferían contratar a otros antes que a ese hombre que buscaba problemas. Su nombre, antes asociado a la vergüenza silenciosa, ahora estaba ligado al peligro. Las pocas monedas que tenía ahorradas se fueron agotando en gastos básicos y en un par de viajes inútiles a la capital de la provincia. En uno de esos viajes, gastó el dinero de una semana de comida en un autobús para visitar el archivo municipal, con la ingenua esperanza de encontrar algún documento, alguna partida de nacimiento o censo que le diera una vista. Pasó horas revisando libros polvorientos, con un funcionario que lo miraba con aburrimiento, solo para descubrir que el rastro de Elena se perdía por completo en la primavera de 1978. Volvió al pueblo con los bolsillos más vacíos y el alma más pesada. Tuvo que vender las pocas herramientas de valor que su abuelo le había dejado, piezas de hierro forjado que habían pasado de generación en generación. Sostenerlas por última vez fue como vender un pedazo de su historia familiar, un sacrificio doloroso, en una búsqueda que parecía destinada al fracaso. La injusticia tenía ahora un rostro concreto: el hambre, el frío y la humillación de tener que elegir entre la verdad y la supervivencia. En un acto de desesperación, Mateo decidió que debía recurrir a la única autoridad que, en teoría, estaba por encima de los Valcárcel.
condujo su vieja furgoneta hasta el cuartel de la Guardia Civil del pueblo vecino, un edificio sobrio y desconchado que parecía tan cansado como él. Dentro, el aire olía a papel viejo y a desinfectante. Le atendió un sargento de mediana edad, con un bigote canoso y una expresión de hastío profesional. Mateo expuso su historia con voz temblorosa, mostrando la fotografía y la medalla como si fueran pruebas irrefutables. Al principio, el sargento escuchó con una paciencia estudiada, asintiendo mecánicamente. Pero en el momento en que Mateo pronunció el apellido Valcárcel, la atmósfera de la pequeña oficina cambió por completo. La expresión del guardia se endureció, su cuerpo se reclinó en la silla y sus manos se entrelazaron sobre la mesa. Le explicó, con un tono condescendiente que pretendía ser amable, que una desaparición de hacía más de 40 años era un caso cerrado, imposible de investigar sin pruebas contundentes. «¿Y qué prueba es esta?», le preguntó Mateo, señalando la medalla. El sargento ni la miró. «Un trozo de metal no es nada, hijo. Necesitaría un cuerpo, testigos, cosas que no tiene. Le aconsejo que deje el pasado en paz. Hay familias en esta comarca que es mejor no molestar». Mateo salió de allí sintiendo que no solo le habían cerrado una puerta, sino que le habían golpeado con ella en la cara. El sistema que debía protegerlo era parte del mismo muro que lo oprimía. Fue en medio de esa profunda desesperanza cuando la imagen de sus abuelos volvió a su mente con una claridad dolorosa. Durante años había albergado un resentimiento silencioso hacia ellos, por su mutismo, por no haberle dado las respuestas que tanto necesitaba. Pero ahora, tras enfrentarse él mismo al miedo tangible del pueblo y a la indiferencia de las autoridades, empezó a comprender la verdadera naturaleza de su silencio. No había sido un acto de cobardía, sino el último y más desesperado acto de protección. Entendió que cada vez que esquivaban sus preguntas, no le estaban negando la verdad a él, sino que estaban intentando protegerlo del destino que había sufrido su hija. Imaginó el terror que debieron sentir, solos, sin poder ni influencia, al ver cómo el hombre más poderoso de la comarca les arrebataba a su única hija y luego los condenaba a vivir con el secreto para mantener a salvo a su nieto. La culpa que había sentido por no ser suficiente para que su madre se quedara se transformó en una oleada de empatía y pena por aquellos dos ancianos que habían sacrificado su propia paz para darle a él una vida, aunque fuera una vida a medias. Una tarde visitó sus tumbas en el pequeño cementerio del pueblo. Limpió la lápida con sus manos y por primera vez no les reprochó nada. Solo les pidió perdón en silencio por no haber comprendido antes la magnitud de su sacrificio y el peso de la carga que habían llevado por él. El abandono que sentía por dentro empezó a manifestarse en el mundo exterior. Su pequeña casa, que siempre había mantenido con un orden meticuloso como un último bastión de control, comenzó a reflejar su estado de ánimo. Una fina capa de polvo se asentó sobre los muebles de madera oscura. El pequeño huerto que cultivaba en la parte trasera, antes su orgullo, se llenó de malas hierbas, y las tomateras, sin riego, empezaron a marchitarse bajo el sol abrasador. Su rutina, antes un ancla, se había desintegrado. Apenas comía, y las pocas veces que lo hacía era pan duro con algo de queso, de pie en la cocina, con la mirada perdida en la pared. Perdió peso, sus pómulos se afilaron y unas profundas ojeras oscurecieron su rostro, dándole un aspecto enfermizo y atormentado. Los vecinos que se cruzaban con él ya no solo lo evitaban, sino que lo miraban con una mezcla de temor y compasión. Se había convertido en el fantasma del pueblo, una encarnación viviente del secreto que todos se esforzaban por olvidar. Desde la ventana de su casa, al otro lado de la plaza, Elvira la observaba a diario. Veía su deterioro, su caminar lento y encorvado, y cada vez que lo hacía, sentía una punzada de culpa que era casi un dolor físico. Sabía la verdad. Sabía que el joven se estaba consumiendo en una búsqueda justa, y su propio silencio, mantenido durante 44 años por miedo, se sentía ahora como una traición insoportable. Pero el terror a don Ricardo seguía siendo más fuerte. El punto de quiebre llegó una tarde de agosto, cuando el calor era tan denso que parecía difícil respirar. Mateo volvía del campo, caminando por el borde de una de las fincas de los Valcárcel, cuando una camioneta se detuvo a su lado.
Al volante iba uno de los capataces de don Ricardo, un hombre corpulento y de pocas palabras. No lo amenazó directamente. No hizo falta. Bajó la ventanilla y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos le dijo: «Hace mucho calor para andar removiendo la tierra, Mateo. A veces, si cavas mucho, lo único que encuentras son serpientes, y en este pueblo hay serpientes muy venenosas. Déjalo estar». La camioneta arrancó, dejándolo solo en medio del camino, envuelto en una nube de polvo y con el eco de la velada amenaza resonando en sus oídos. Aquella noche, Mateo se sentó en la mesa de la cocina y por primera vez consideró rendirse. Sacó la medalla y la foto de Elena. Las miró durante un tiempo que le pareció una eternidad. El dolor era insoportable, la lucha inútil. ¿De qué servía todo aquello si solo le traía más miseria y peligro? ¿No sería mejor aceptar su destino, ser para siempre el hijo de nadie y al menos sobrevivir? Con un gesto de derrota, abrió el puño, dispuesto a guardar la medalla en la caja para siempre, a enterrar la verdad junto con sus abuelos. La injusticia había ganado, el miedo había triunfado sobre la memoria. En ese preciso instante, el último rescoldo de esperanza parecía haberse extinguido por completo. Y justo en ese instante, cuando el frío del metal en su palma parecía haber extinguido el último vestigio de calor en su alma, un sonido casi imperceptible rompió el silencio de la noche. No fue un golpe, ni una voz, fue el leve rasguido de algo contra la piedra del umbral, seguido por el crujido de unos pasos que se alejaban a toda prisa en la oscuridad. Mateo se quedó inmóvil, con los sentidos en alerta máxima. El miedo, un viejo conocido, le susurró que podría ser otra advertencia, una escalada en la intimidación. Durante varios minutos contuvo la respiración, escuchando el latido de su propio corazón en el silencio absoluto del pueblo dormido. Nada. El sonido había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Con una cautela que se había convertido en su segunda naturaleza, se levantó de la silla, moviéndose sin hacer ruido. Se asomó por una rendija de la contraventana, pero la calle estaba vacía, bañada por la luz pálida de una luna menguante. Finalmente, venciendo el temor, giró el pomo de la puerta con una lentitud infinita y la abrió solo lo suficiente para mirar al suelo. Allí, justo en el umbral, había un pequeño paquete envuelto en papel de estraza y atado con un trozo de cordel. No había ninguna nota, ningún nombre. Era un objeto anónimo, un misterio depositado en la frontera de su rendición. Con el corazón martillándole en el pecho, recogió el paquete, lo llevó dentro y cerró la puerta con el cerrojo. Lo depositó sobre la mesa de madera, junto a la foto de su madre y la medalla. Durante un momento, solo lo observó, temiendo que pudiera ser una trampa, una burla cruel. Pero había algo en la pulcritud del envoltorio, en la sencillez del cordel, que no transmitía malicia. Con manos temblorosas, deshizo el nudo y desdobló el papel. Dentro no había ninguna amenaza. Lo que encontró fue un pequeño libro de tapas gastadas, un poemario de Antonio Machado que parecía haber sido leído cientos de veces. Las esquinas estaban redondeadas por el uso y las páginas, amarillentas, desprendían un vago olor a lavanda seca. Lo abrió por una página marcada con una pequeña flor prensada, marchita por el tiempo. Y allí, en el margen, reconoció la misma caligrafía delicada de la inicial grabada en la medalla de su madre. Eran unas pocas palabras, anotaciones sobre un verso que hablaba del camino y del recuerdo. De repente, Mateo comprendió. Aquello no era un objeto anónimo. Era una reliquia, un pedazo de la vida de Elena que alguien había atesorado en secreto durante más de 4 décadas. Alguien, en aquel pueblo de silencios, había conservado una parte de ella. Una prueba de que su existencia había sido algo más que la historia vergonzosa que todos contaban. Al pasar las páginas con un cuidado casi religioso, un pequeño trozo de papel doblado cayó sobre la mesa. No era parte del libro. Era una nota. La desdobló y leyó las palabras escritas con una caligrafía temblorosa, la de una mano anciana que luchaba por mantener el pulso firme. El mensaje era breve, pero cada palabra era un golpe directo a la coraza de su desesperación. «No estás solo», decía la primera línea. Mateo tuvo que leerla varias veces para asimilarla. Después de toda una vida de aislamiento, aquellas 3 palabras eran un bálsamo y una revolución. La nota continuaba. Elena te quería más que a su vida. Nunca te habría abandonado. No dejes que ganen. Y al final, una última frase, más críptica y urgente.
Busca donde el agua moría. El impacto fue tan profundo que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. La rendición que lo había invadido minutos antes se evaporó, reemplazada por una oleada de emociones que creía haber perdido para siempre. La validación de su dolor, la confirmación de su intuición, y sobre todo, una chispa de esperanza que se negaba a morir. El libro y la nota no eran solo objetos, eran un testimonio. Un acto de resistencia silenciosa de alguien que, como él, se negaba a dejar que la mentira tuviera la última palabra. Por primera vez en su vida, Mateo no se sentía el único guardián de la memoria de su madre. Desde la ventana de su casa, al otro lado de la plaza, Elvira observaba la luz encendida en la cocina de Mateo. Su corazón de 80 años latía con la fuerza de un tambor asustado. El acto de dejar aquel paquete en su puerta había sido la decisión más aterradora y valiente de su vida. Durante 44 años, el miedo a don Ricardo Valcárcel había sido un carcelero implacable. Había visto cómo el secreto consumía a los abuelos de Mateo, cómo el pueblo entero se convertía en cómplice de una mentira por pura supervivencia. Y ella, que había sido la mejor amiga de Elena, que había compartido sus sueños y sus miedos, se había condenado a sí misma a la peor de las prisiones, la de la culpa silenciosa. Pero ver el deterioro de Mateo en las últimas semanas, su caminar errante, la luz extinguida en sus ojos, había removido algo en su interior. La amenaza velada que el capataz le había hecho al joven había sido la gota que colmó el vaso. Elvira comprendió que su silencio ya no protegía a nadie, solo perpetuaba el crimen. El miedo a la represalia seguía ahí, paralizante. Pero el peso de su traición a la memoria de su amiga se había vuelto insoportable. Escribir aquella nota, buscar el libro que Elena le había regalado, y caminar en la oscuridad hasta la puerta de Mateo fue su primer acto de redención. Un gesto pequeño, anónimo, pero que rompía un juramento de silencio que la había ahogado durante casi medio siglo. La nota transformó a Mateo. La energía que había perdido en semanas de frustración y desesperanza volvió a él, pero de una forma diferente. Ya no era la rabia impotente de antes, sino una determinación fría, metódica y afilada. Se sentó a la mesa y releyó la última frase una y otra vez. Busca donde el agua moría. No era un lugar, era un acertijo. Su mente, acostumbrada a leer los signos de la tierra, empezó a trabajar. Donde el agua moría. Podría ser un antiguo arroyo seco, un manantial agotado, o un pozo. La palabra resonó en su cabeza. Un pozo. Recordó las historias de su abuelo, relatos de cómo el paisaje había cambiado, de cómo la finca de los Valcárcel había crecido absorbiendo tierras y reconfigurando el terreno. La sequía que asolaba la comarca ya no era solo una catástrofe, era una oportunidad. La tierra, sedienta y agrietada, estaba revelando secretos que llevaban décadas ocultos bajo capas de humedad y vegetación. Se levantó y fue a por un viejo baúl de madera donde guardaba los pocos documentos de sus abuelos. Dentro, entre escrituras y certificados, encontró lo que buscaba: un mapa topográfico de la comarca de los años 70. Lo extendió sobre la mesa, bajo la luz de la bombilla. Con el dedo, empezó a trazar los límites de las propiedades, comparando el pasado con el presente que conocía de memoria. El laberinto de su vida por fin tenía un mapa. Los días siguientes, Mateo se convirtió en una sombra. Dejó de buscar respuestas en los rostros de la gente, y empezó a buscarlas en la propia tierra. Con la excusa de buscar espárragos o de revisar los linderos, comenzó a recorrer sistemáticamente las zonas que el mapa señalaba como antiguos puntos de agua, centrándose sobre todo en los terrenos que bordeaban la inmensa propiedad de los Valcárcel. Caminaba durante horas bajo un sol implacable, con la cabeza gacha, observando cada cambio en el terreno, cada depresión, cada grupo de plantas que indicaba la presencia de humedad subterránea. La sequía era su aliada. El lecho de los arroyos estacionales era un camino de piedras blancas y polvo. Los pequeños manantiales donde antes bebía el ganado eran ahora solo manchas de barro seco y cuarteado. El pueblo lo veía pasar y algunos murmuraban que la pena lo había hecho perder el juicio, que ahora vagaba sin rumbo por el campo. No sabían que Mateo nunca había tenido un rumbo tan claro en su vida. Cada paso era una pregunta a la tierra, cada grieta en el suelo una posible respuesta. Ya no se sentía una víctima del pasado, sino un arqueólogo de su propia historia, desenterrando pacientemente la verdad capa por capa, con la certeza de que el paisaje, a diferencia de las personas, no sabía mentir. Tras casi una semana de búsqueda infructuosa, la frustración comenzaba a hacer mella de nuevo. Había explorado cada arroyo seco, cada hondonada, sin encontrar nada que se saliera de lo normal. Una tarde, agotado y cubierto de polvo, se sentó a la sombra de una encina centenaria en el límite de las tierras de Valcárcel. Desde allí podía ver el cortijo a lo lejos, una mancha blanca y arrogante en medio del paisaje ocre.
Fue entonces cuando un recuerdo, un fragmento de una conversación de su infancia, emergió de las profundidades de su memoria con una nitidez asombrosa. Recordó a su abuelo, sentado en el porche, hablando con un vecino sobre el Pozo de las Ánimas. Era un pozo viejo, en una parcela que don Ricardo había comprado a bajo precio. Contaban que lo habían cegado hacía muchos años, justo después de la desaparición de Elena, con la excusa de que era peligroso para el ganado. Demasiados accidentes, había dicho don Ricardo. El recuerdo fue como un relámpago. El pozo, un lugar donde el agua no solo moría, sino que era enterrada. La conexión era demasiado precisa para ser una coincidencia. Se puso en pie de un salto, con una nueva oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. Sabía exactamente dónde estaba. El mapa mental de su infancia, superpuesto al mapa de papel, le señalaba un punto concreto. Tenía un objetivo, y la certeza helada de que se estaba acercando al corazón de la oscuridad. La noche en que Mateo identificó su objetivo, la resignación que había nublado su vida se disipó como la niebla matutina, dejando en su lugar una claridad helada y peligrosa. El Pozo de las Ánimas ya no era una leyenda de su infancia, sino el epicentro de su existencia, el punto final de un mapa trazado con dolor y silencio. Sin embargo, la certeza del lugar no simplificaba la tarea, la complicaba hasta extremos inimaginables. La finca de los Valcárcel era una fortaleza, no con muros altos o alambre de espino, sino con algo mucho más efectivo, los ojos y oídos de un pueblo entero condicionado por el miedo. Cualquier movimiento en falso, cualquier curiosidad fuera de lugar, sería reportado al cortijo antes de que él pudiera dar media vuelta. Por eso, su primera acción no fue impulsiva, sino metódica. Mateo se convirtió en un estudioso de su enemigo. Durante los días siguientes, dejó de vagar sin rumbo y comenzó a observar con un propósito. Desde la cobertura de un olivar cercano, memorizaba las rutinas de la finca, la hora a la que salían los tractores, el cambio de turno del único guarda nocturno que vigilaba el ganado, las zonas ciegas que la luz del porche no alcanzaba. Ya no era un jornalero que milaba el suelo, era un estratega que medía distancias, vientos y sombras. El miedo no había desaparecido, pero ahora era un consejero, no un carcelero. Le enseñaba a ser paciente, a esperar el momento perfecto, a moverse con la misma discreción con la que una bestia salvaje se acerca a un abrevadero en territorio hostil. Su primer intento de aproximación fue un fracaso humillante, que casi le cuesta todo. Creyendo haber encontrado una ventana de oportunidad en una noche sin luna, se adentró en los terrenos de la finca, moviéndose entre los árboles con una confianza prematura. Su objetivo era simplemente localizar la cubierta del pozo, confirmar su estado y planificar el siguiente paso. Pero su conocimiento del terreno, aunque extenso, no había previsto los cambios sutiles que los años habían traído. Un viejo alambre de espino, oculto por la maleza, se enganchó en su pantalón, y el sonido metálico, aunque leve, fue suficiente para alertar a los perros de la finca. El eco de sus ladridos feroces en la quietud de la noche fue como una sentencia de muerte. Mateo se quedó paralizado, con el corazón bombeando un terror puro y helado. Se liberó del alambre con manos torpes y emprendió una retirada caótica, corriendo a ciegas por el campo, tropezando con las piedras y sintiendo el aliento de los perros cada vez más cerca. Logró llegar a la linde de su propiedad justo a tiempo, lanzándose al otro lado del arroyo seco mientras oía las voces del guarda a lo lejos. Tumbado en el suelo, con el pecho ardiendo y el cuerpo temblando, aprendió la lección más importante de todas: la determinación no era suficiente. Necesitaba disciplina, un plan infalible y un control absoluto sobre su propio pánico. Aquel fracaso no lo detuvo, lo transformó en el adversario silencioso y meticuloso que necesitaba ser para ganar aquella guerra. La experiencia con los perros le enseñó que no podía permitirse ni un solo error. La siguiente fase de su plan se centró en la preparación de las herramientas, una tarea que llevó a cabo en la soledad de la vieja fragua de su abuelo. Era un pequeño cobertizo de piedra al fondo de su propiedad, un lugar olvidado, lleno de óxido y recuerdos. Allí, bajo la luz de un candil, comenzó a dar forma a su arsenal. No podía comprar nada. Cualquier adquisición inusual en la ferretería del pueblo levantaría sospechas. Tuvo que improvisar, convirtiendo objetos cotidianos en instrumentos para una excavación clandestina. Pasó noches enteras afilando la punta de una vieja piqueta hasta dejarla como un colmillo de acero, capaz de morder el hormigón. Reforzó el mango de una pala con tiras de cuero y alambre, rezando para que aguantara la tensión. Su mayor desafío fue crear una palanca lo suficientemente fuerte. Encontró una vieja barra de hierro macizo, parte de un antiguo arado, y pasó horas calentándola al fuego y golpeándola con un mazo, dándole forma, endureciéndola, imbuyéndola con la fuerza de su propia desesperación. Cada golpe del martillo sobre el metal era un eco de su rabia contenida,
un acto de rebelión silenciosa que lo conectaba con las generaciones de su familia que habían trabajado esa misma tierra. No estaba simplemente preparando herramientas, estaba forjando la justicia con sus propias manos, transformando el legado de trabajo de su abuelo en un arma contra aquellos que habían destruido a su hija. Con las herramientas listas, el siguiente obstáculo se reveló como el más formidable, la propia estructura del pozo. En una segunda incursión nocturna, mucho más cautelosa y planificada que la primera, logró llegar hasta el lugar. El pozo estaba oculto bajo un manto de zarzas y maleza, exactamente como su abuelo lo había descrito. Tras pasar casi una hora abriendo un pequeño túnel entre las espinas, sus manos finalmente tocaron la cubierta, y su corazón se hundió. No eran solo piedras y tierra como había esperado. Era una gruesa losa de hormigón, vertida de forma tosca pero sólida, sellando la boca del pozo como la tapa de un sarcófago. Las grietas que la sequía había abierto en su superficie eran la única señal de vulnerabilidad. Se sentó en la oscuridad, con el olor a tierra húmeda y a vegetación podrida llenando sus pulmones, y sintió el peso de la derrota. Sus herramientas, que le habían parecido tan formidables en la fragua, ahora se sentían como juguetes inútiles contra aquella mole de piedra artificial. Pero entonces, mientras pasaba los dedos por las fisuras del hormigón, recordó algo que un viejo cantero le había enseñado años atrás. Nunca luches contra la piedra de frente. Búscale las venas, las debilidades. Un golpe pequeño en el lugar exacto puede hacer más que 100 golpes a lo loco. La losa dejó de ser un muro infranqueable y se convirtió en un rompecabezas. Su tarea ya no era destruirla, sino entenderla, encontrar su punto de quiebre. El aprendizaje continuaba. La fuerza bruta no le serviría de nada. Necesitaba inteligencia y precisión. La revelación sobre cómo abordar el sello de hormigón resolvió un problema técnico, pero creó uno logístico aún mayor. Necesitaría tiempo, mucho tiempo. No podía arriesgarse a trabajar durante varias noches seguidas, ya que aumentaría exponencialmente las posibilidades de ser descubierto. Necesitaba una única ventana de oportunidad, una noche en la que el pueblo entero estuviera distraído, en la que los ruidos de su trabajo quedaran ahogados por un estruendo mayor. Y entonces, la solución se presentó ante él, colgada en el tablón de anuncios de la plaza del pueblo, el cartel de las fiestas patronales, la celebración anual en honor a San Roque. Era el evento más importante del año, una noche de procesión, música, fuegos artificiales y vino. Una noche en la que la vigilancia se relajaría, en la que todos los ojos estarían puestos en la plaza y en la iglesia, y todos los oídos estarían sordos a cualquier cosa que no fuera el sonido de la orquesta. La fecha, marcada en rojo en el calendario, se convirtió en su fecha límite. Tenía exactamente 2 semanas. El tiempo, que siempre había sido su enemigo, un recordatorio constante de los años perdidos, se convirtió de repente en su aliado más preciado. Cada día que pasaba era un día menos de espera, un día más cerca de la verdad. La fiesta del pueblo, un evento que siempre había evitado por sentirse un extraño, sería ahora el escenario de su acto más solitario y decisivo. La ironía era tan amarga como necesaria. La cuenta atrás había comenzado, y la vida de Mateo adquirió un ritmo febril y secreto. Durante el día, mantenía las apariencias, trabajando en los campos con una diligencia que nadie le había visto en meses, para no levantar sospechas. Pero por la noche, su casa se transformaba en un centro de operaciones. Repasaba el plan una y otra vez, visualizando cada paso, anticipando cada posible contratiempo. Preparó un pequeño fardo con todo lo que necesitaría, sus herramientas modificadas, envueltas en tela de saco para evitar ruidos, una cuerda resistente que había probado colgándose de una viga del granero, una pequeña cantimplora de agua y una linterna de petróleo con un obturador de hojalada que él mismo había fabricado para poder dirigir un haz de luz fino y controlable. Cada objeto era un testimonio de su meticulosidad. Una mañana, a solo 3 días de la fiesta, encontró algo en el umbral de su puerta. No era un paquete, sino 2 objetos colocados con cuidado sobre el felpudo. Un par de guantes de trabajo de cuero grueso, casi nuevos, y un cincel de acero, pequeño pero afilado, perfecto para trabajar en las grietas del hormigón. No había nota, pero no la necesitaba. Reconoció el gesto. Era la misma mano invisible que le había dado el libro de poemas, Elvira. Aquel regalo anónimo fue más que una ayuda material, fue un soplo de vida. En la soledad más absoluta de su misión,
Saber que alguien, en algún lugar, vigilaba y creía en él, le dio la fuerza final que necesitaba. Ya no luchaba solo por su madre, luchaba también por la fe silenciosa de aquella anciana. La noche de la fiesta patronal llegó con un aire espeso y cargado de electricidad. Desde su casa, Mateo oía el murmullo creciente de la gente congregándose en la plaza, el sonido de las campanas llamando a la procesión y los primeros acordes de la banda de música. Eran los sonidos de una comunidad de la que nunca había formado parte, una alegría que siempre le había sido ajena. Pero esa noche, cada cohete que estallaba en el cielo, cada redoble de tambor, era una pieza de su coartada, un manto de ruido que protegería su silencio. Esperó hasta que la procesión estuvo en pleno apogeo, hasta que supo que la mayor parte del pueblo, incluidos los Valcárcel y sus empleados, estarían desfilando por las calles principales. Entonces, vestido completamente de oscuro, se echó el fardo de herramientas al hombro y salió por la puerta trasera, deslizándose en las sombras como un fantasma. El camino hacia la finca de los Valcárcel fue un viaje a través de su propio pasado. Cada olivo, cada piedra, cada recodo del camino estaba impregnado de recuerdos de una vida de exclusión. Pero esta vez no caminaba con la cabeza gacha. Se movía con la determinación de un hombre que ha decidido reescribir su propia historia. Al llegar a la linde, se detuvo un instante. A lo lejos, las luces del pueblo titilaban, un espejismo de calor y pertenencia. Delante de él, solo la oscuridad y la tierra agrietada que guardaba su secreto. Con un último aliento, cruzó la frontera invisible, dejando atrás al niño abandonado y avanzando como el hombre que finalmente iba a desenterrar la verdad. El estruendo de los fuegos artificiales, que pintaba el cielo nocturno con explosiones de color sobre el pueblo, se convirtió en la banda sonora de su profanación. Cada estallido servía para enmascarar el sonido metálico de sus herramientas al chocar contra la tierra seca y las piedras. Mateo trabajó con una precisión febril, cortando las zarzas que habían crecido sobre el pozo como un sudario natural. Sus manos, protegidas por los guantes de cuero de Elvira, se movían con una eficiencia que nacía de semanas de planificación mental. No había espacio para la duda ni para el miedo. El terror que lo había paralizado durante años se había transmutado en una energía fría y concentrada. Sentía el peso de 44 años de silencio sobre sus hombros, pero ya no era una carga que lo aplastaba, sino un combustible que alimentaba cada uno de sus movimientos. La luz de la luna, filtrada por las ramas de las encinas, era apenas suficiente para distinguir el contorno de la losa de hormigón. Era más grande y más gruesa de lo que había recordado, una cicatriz gris y fea en el rostro de la tierra. Al arrodillarse junto a ella, sintió el frío de la piedra a través de la tela de sus pantalones. No era solo hormigón, era la lápida de una tumba sin nombre, el sello de un pacto de sangre y silencio, y él estaba allí para romperlo. Respiró hondo, el aire olía a polvo y a la pólvora lejana de la fiesta. Agarró la piqueta. El primer golpe resonaría solo para él. El primer golpe del mazo sobre la cabeza de la piqueta fue sordo, absorbido por la masa de hormigón. No pasaba nada. El segundo, el tercero, el 10º. Cada impacto era un esfuerzo hercúleo que le hacía vibrar los huesos de los brazos y la espalda. El sudor le empapaba la camisa, pegándosela al cuerpo, y el polvo se mezclaba con él, formando una capa de barro sobre su piel. A lo lejos, la orquesta de la fiesta tocaba un pasodoble, su ritmo alegre una burla grotesca a la tarea sombría que él llevaba a cabo. Pero el ruido era su cómplice. Cada vez que un cohete silbaba hacia el cielo y explotaba, Mateo aprovechaba para asestar los golpes más fuertes, coordinando su violencia con la de la celebración. Pronto encontró una de las villetas que la sequía había abierto en la superficie. Introdujo la punta del cincel de Elvira, aquel pequeño regalo de acero, y comenzó a golpear con más precisión. El sonido cambió. Ya no era un golpe sordo, sino un crujido agudo, el sonido de la piedra empezando a rendirse. Trabajó en esa grieta durante lo que le pareció una eternidad, ensanchándola milímetro a milímetro, sintiendo cómo el hormigón se resistía, cómo se aferraba a su integridad con la misma terquedad con la que el pueblo se aferraba a su mentira. Y entonces, bajo la fuerza de un golpe particularmente bien dirigido, un gran trozo de la losa se partió y se hundió en la oscuridad, dejando al descubierto un agujero negro y silencioso. El silencio que siguió al derrumbe del hormigón fue más ensordecedor que cualquier ruido de la fiesta. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en la garganta, escuchando.
Pero no hubo gritos, ni perros, ni luces de linternas. Su trabajo había pasado desapercibido. Con cuidado, retiró los trozos más pequeños de escombros, ampliando la abertura hasta que fue lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar. Un olor a tierra húmeda y a tiempo estancado, el aliento frío del subsuelo, ascendió desde el pozo, envolviéndolo. Era un olor a olvido, a materia orgánica descomponiéndose lentamente en la oscuridad. Encendió la linterna de petróleo, ajustando el obturador para que solo un fino haz de luz penetrara en la negrura. Lo dirigió hacia el interior. Las paredes del pozo, revestidas de piedra, descendían unos 10 o 12 metros. El fondo no estaba inundado, como cabría esperar. La sequía lo había dejado al descubierto, revelando una capa de lodo seco y agrietado, salpicada de piedras y escombros que habían caído al romperse la cubierta. Y allí, semienterrado en el centro, algo blanquecino y de forma extraña captaba la luz. No era una piedra, era un hueso. La certeza lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Había llegado. Estaba en el umbral de la verdad. Aseguró la cuerda a la raíz de una encina cercana, comprobando el nudo 3 veces con manos que, a pesar de la adrenalina, no temblaban. Y comenzó el descenso. El mundo de la fiesta, con sus luces y su música, desapareció por encima de él, reemplazado por la oscuridad claustrofóbica y el silencio del pozo. El aire se hizo más frío y denso a cada metro que bajaba. Sus botas finalmente tocaron el fondo con un suave crujido sobre el barro seco. Se liberó de la cuerda y dirigió la luz de la linterna hacia el objeto que había visto desde arriba. Era un fémur humano. Con un respeto casi ceremonial, se arrodilló y comenzó a cavar con sus propias manos en la tierra compacta. No era tierra, sino un sedimento de décadas de polvo, hojas y olvido. Pronto encontró más huesos, costillas, vértebras, los delicados huesos de una mano. Estaban dispuestos de una forma antinatural, como si el cuerpo hubiera sido arrojado sin miramientos. Siguió cavando, con el rostro impasible, conteniendo una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarlo. Y entonces, sus dedos rozaron algo pequeño, frío y metálico. Lo sacó con cuidado, limpiando el barro con el pulgar. Bajo la luz temblorosa de la linterna, el objeto brilló débilmente. Era una pequeña medalla de plata en forma de lágrima, idéntica a la que él había guardado como un tesoro toda su vida. Grabada en su superficie, la misma inicial, una E, la prueba irrefutable. La voz de su madre, hablando desde la tumba. El hombre que salió de aquel pozo no era el mismo que había entrado. Estaba cubierto de tierra y del polvo de los muertos, pero por primera vez en su vida, caminaba erguido. El peso que había curvado su espalda durante 44 años no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era el peso de la vergüenza, sino el de la certeza. Guardó la medalla encontrada en el bolsillo, junto a la de su madre que siempre llevaba consigo. Eran 2 mitades de la misma historia, por fin reunidas. No recogió sus herramientas. Las dejó allí, abandonadas junto a la boca abierta del pozo, como un monumento a la verdad desenterrada. Y comenzó a caminar. No se escondió en las sombras ni buscó los caminos ocultos. Caminó directamente por el sendero principal, hacia las luces y el sonido del pueblo. Cada paso era firme, deliberado. La música de la orquesta se hacía más fuerte. Las risas de la gente llegaban hasta él. Pero ya no se sentía un extraño. Se sentía como el portador de una justicia que había tardado demasiado en llegar. Cruzó los campos. Pasó junto al cementerio donde descansaban sus abuelos. Y entró en las calles empedradas del pueblo. La gente, congregada en la plaza, no lo vio llegar. Estaban demasiado ocupados celebrando, ajenos a que el fantasma de su mayor pecado caminaba entre ellos, dirigiéndose directamente hacia el corazón de la fiesta, para ponerle fin. La procesión estaba llegando a su punto culminante. La imagen de San Roque, adornada con flores y velas, avanzaba lentamente por el centro de la plaza, seguida por el cura, el alcalde y, en un lugar de honor, don Ricardo Valcárcel y su familia. Don Ricardo caminaba con la solemnidad de un patriarca, saludando con la cabeza a los vecinos,
encarnando la imagen de respetabilidad y poder que había cultivado durante toda su vida. Fue en ese preciso instante cuando Mateo emergió de una de las calles laterales. La multitud se apartó a su paso. Un murmullo de sorpresa y espanto recorriendo la plaza al ver su figura. Estaba sucio, con la ropa rasgada y el rostro manchado de tierra. Pero sus ojos brillaban con una intensidad que silenció a la orquesta. Se detuvo justo delante de la imagen del santo, bloqueando el paso de la procesión. El tiempo pareció congelarse. Todas las miradas se clavaron en él. Don Ricardo lo miró, primero con irritación, y luego con un atisbo de pánico al reconocer la determinación en el rostro de aquel hombre que siempre había considerado insignificante. Mateo no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. En el silencio sepulcral, su voz resonó, clara y firme. «Esta noche no se honra a ningún santo», dijo. «Esta noche se honra la memoria de una mujer a la que este pueblo le robó el nombre». Y levantó la mano, abriendo la palma para mostrar las 2 medallas de plata idénticas que brillaron bajo las luces de las farolas como 2 lágrimas de verdad. El impacto de las 2 medallas fue inmediato y devastador. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Todos conocían la historia del hijo de la perdida, la vergüenza silenciosa del pueblo. Pero ver la prueba física, duplicada, era algo completamente distinto. La mentira, tan cuidadosamente mantenida durante décadas, se hizo añicos en un instante. Mateo comenzó a hablar, y su voz no era la de un acusador, sino la de un cronista. Contó la historia de Elena, no como la mujerzuela que se había marchado, sino como la joven de 18 años que amaba los poemas de Machado, que tenía una sonrisa tímida y que llevaba una medalla que le regaló su madre. Contó cómo la habían engañado, cómo la habían asesinado y arrojado a un pozo para ocultar la vergüenza de un hombre poderoso. No señaló a don Ricardo. No hizo falta. Cada palabra era un dedo que apuntaba directamente al patriarca, cuya cara había perdido todo su color, transformándose en una máscara de cera. Y entonces, desde el fondo de la multitud, se oyó un sollozo desgarrador, un grito que rasgó el aire. Era Elvira. La anciana se abrió paso a empujones, con el rostro bañado en lágrimas, y cayó de rodillas en medio de la plaza. «Es verdad», gritó, con la voz rota por 44 años de culpa. «Es verdad, yo la vi esa noche, vi cómo se la llevaban. Perdóname, Elena, perdóname». Su confesión fue la primera grieta en el dique, y tras ella, el muro entero del silencio se vino abajo en una avalancha de vergüenza y verdad. La confesión de Elvira actuó como un dique que se rompe. El silencio de 44 años se desmoronó en un estruendo de murmullos, llantos contenidos y miradas de vergüenza que finalmente se atrevían a encontrarse. La procesión se detuvo, desintegrándose en un caos silencioso. La imagen del santo, antes el centro de toda la devoción, quedó abandonada en medio de la plaza, un ídolo impotente ante la irrupción de una verdad mucho más sagrada y terrible. Don Ricardo Valcárcel se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad que se resquebrajaba para revelar el pánico puro que había debajo. Su familia intentó rodearlo, protegerlo, pero la multitud, en un movimiento lento e instintivo, se apartó de ellos, creando un vacío a su alrededor que era más elocuente que cualquier acusación. Ya no eran los señores de la comarca, eran los parias, aislados en una isla de su propio crimen. Nadie les insultó, nadie les amenazó, simplemente dejaron de existir para el resto del pueblo. En ese instante, su poder, construido sobre el miedo y el respeto impuesto, se evaporó. Cuando finalmente llegaron 2 agentes de la Guardia Civil, alertados por el revuelo, no tuvieron que hacer preguntas. La escena hablaba por sí sola. Un hombre cubierto de tierra sosteniendo la prueba de un asesinato, una anciana de rodillas confesando su complicidad silenciosa, y un pueblo entero actuando como jurado y testigo de una sentencia que ya había sido dictada. El proceso que siguió fue una formalidad que el pueblo observó con una mezcla de fascinación morbosa y necesidad de expiación. Al día siguiente, el Pozo de las Ánimas fue acordonado, convirtiéndose en el epicentro de una investigación oficial que llegaba con más de 4 décadas de retraso. El equipo de la Policía Judicial, con sus trajes blancos y sus maletines metálicos, descendió a las profundidades de la tierra para exhumar lo que quedaba de Elena García. La noticia de que el análisis forense había confirmado no solo la identidad, sino también la causa de la muerte, un fuerte traumatismo cráneoencefálico, se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora,
borrando cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. Don Ricardo fue llamado a declarar, pero el hombre que se presentó en el juzgado ya no era el cacique temido, sino un anciano encorvado y frágil, cuya salud se deterioraba a la misma velocidad a la que la verdad salía a la luz. Su arrogancia había sido reemplazada por un mutismo terco, pero su cuerpo lo traicionaba. Sufrió un infarto leve a la semana de la exhumación, un aviso de que el corazón no podía soportar el peso de un secreto desenterrado. La justicia de los hombres, con sus plazos y sus procedimientos, parecía demasiado lenta para un hombre cuyo propio cuerpo ya había empezado a dictar sentencia. La finca de los Valcárcel se sumió en un silencio pesado, sus puertas cerradas, sus campos trabajados por jornaleros que ahora lo hacían con la cabeza alta, liberados del yugo invisible del miedo. Para Mateo, la victoria no trajo euforia, sino una calma profunda y desconocida. El mundo a su alrededor cambió de la noche a la mañana. Las miradas esquivas fueron reemplazadas por gestos de respeto silencioso. Los apodos crueles se extinguieron, y su nombre, Mateo, fue pronunciado por primera vez sin el estigma del pasado. La gente del pueblo, en un intento torpe de redimirse, comenzó a dejarle ofrendas en la puerta de su casa. Una cesta de higos, una botella de vino, pan recién hecho. No eran actos de caridad, sino de penitencia. Él los aceptaba con una inclinación de cabeza, sin rencor, comprendiendo que el silencio de aquella gente no había nacido de la maldad, sino de un miedo que él ahora entendía mejor que nadie. Su relación con Elvira se convirtió en un pilar silencioso. No hablaban del pasado. Hablaban del huerto, del tiempo, de las pequeñas cosas que conforman una vida. Ella le devolvió la memoria de su madre, no la de la víctima, sino la de la joven que reía, que soñaba, que leía poemas a la sombra de una higuera. A través de sus recuerdos, Mateo pudo por fin construir una imagen completa de Elena, llenando el vacío que la fotografía amarillenta nunca pudo colmar. Dejó de ser un fantasma que buscaba respuestas y se convirtió en un hombre que, por primera vez, tenía un lugar en el mundo, un lugar que él mismo había excavado. La caída de la casa Valcárcel fue tan silenciosa como implacable. Don Ricardo murió en su cama 2 meses después del hallazgo, antes de que se fijara la fecha del juicio. Algunos lo vieron como una injusticia, una forma de escapar del castigo terrenal. Pero para Mateo, fue el final adecuado. La verdadera sentencia no la iba a dictar un juez, sino la historia. La deshonra fue su condena. El apellido Valcárcel, antes sinónimo de poder y respeto, se convirtió en una mancha, un recordatorio perpetuo del crimen y la mentira. Sus hijos, que habían vivido toda su vida a la sombra de su autoridad, heredaron una fortuna económica, pero también una bancarrota moral. Intentaron mantener el negocio agrícola, pero los jornaleros, antes sumisos, ahora los miraban a los ojos. El miedo se había roto, y con él, el fundamento de su imperio. Uno a uno, los hijos fueron abandonando el pueblo, incapaces de soportar el peso de las miradas acusadoras y los silencios condenatorios. Vendieron gran parte de las tierras a precios irrisorios, deshaciéndose de un legado que ahora los quemaba. El gran cortijo, antes el centro neurálgico del poder en la comarca, quedó casi vacío, sus ventanas como ojos ciegos que contemplaban un reino perdido. Un testimonio mudo de que ninguna fortuna puede comprar el honor una vez que se ha perdido en el fondo de un pozo. El acto final de justicia de Mateo no tuvo lugar en un tribunal, sino en el pequeño cementerio del pueblo. Consiguió los permisos para trasladar los restos de su madre desde la fosa común del Instituto Forense y darle un entierro digno. Fue una ceremonia sencilla, a la que solo asistieron él, Elvira y un puñado de los más ancianos del pueblo, aquellos cuya memoria guardaba las cicatrices más profundas del silencio. No hubo discursos grandilocuentes ni lágrimas ostentosas. Solo el sonido de la pala sobre la tierra y el peso de una historia que por fin encontraba su lugar de descanso. Mateo había encargado una lápida de mármol blanco, simple y limpia. En ella, hizo grabar 2 líneas que reescribían 44 años de historia. La primera, Elena García, 1960-1978. Le devolvía su nombre, su identidad, su existencia. La segunda, justo debajo, Madre de Mateo. Con esas 3 palabras, Mateo no solo honraba a su madre, sino que se reclamaba a sí mismo. Ya no era el hijo de la perdida, el hijo de la vergüenza, el hijo de nadie. Era simple y definitivamente el hijo de Elena.
colocó un pequeño ramo de flores silvestres sobre la tierra fresca, y por primera vez desde que era un niño, sintió que ya no estaba solo. Su madre, por fin, había vuelto a casa. En los años que siguieron, Mateo no se marchó del pueblo, eligió quedarse. Compró con sus ahorros una pequeña parcela de tierra, una de las que habían pertenecido a los Valcárcel, y comenzó a cultivarla para sí mismo. La tierra que antes había sido el escenario de su humillación y el sepulcro de su madre, se convirtió en su santuario, un lugar de memoria y reconciliación. Se convirtió en una figura respetada, una leyenda silenciosa. No por lo que había hecho, sino por lo que representaba. La prueba viviente de que la dignidad de un solo hombre puede ser más fuerte que la mentira de toda una comunidad. La gente del pueblo aprendió una lección que no estaba escrita en ningún libro. Aprendieron que el miedo puede imponer el silencio durante un tiempo, pero no puede borrar la memoria. Y así, aquella gente entendió que se puede enterrar un cuerpo para esconder un crimen, pero jamás se puede enterrar la verdad en una tierra que tiene memoria. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El legado de Mateo no se midió en titulares de prensa ni en monumentos de piedra. Su verdadero impacto se instaló en el aire del pueblo, en la calidad del silencio. El viejo silencio, el que había reinado durante 44 años, era un vacío denso y pegajoso, lleno de palabras no dichas y de miedo. El nuevo silencio, en cambio, era un espacio de reflexión. En la plaza, donde antes las conversaciones se cortaban a su paso, ahora la gente le saludaba con un leve asentimiento, un gesto que contenía a la vez una disculpa y un profundo respeto. Las historias que los abuelos contaban a sus nietos cambiaron. La leyenda de la que se fue reemplazada por la historia real de Elena García, una joven cuya vida fue sacrificada y cuyo honor fue restaurado por la persistencia de su hijo. El pozo, una vez sellado y saneado, no fue olvidado. Se convirtió en un lugar sin nombre, un punto en el paisaje que todos conocían pero nadie señalaba, un recordatorio tácito de que la comunidad entera había sido cómplice, y que la redención no era un acto único, sino un compromiso diario con la memoria. Mateo no había buscado cambiar el pueblo, solo había buscado la verdad, pero al desenterrar el pasado de su madre, sin quererlo, le había dado a su comunidad la única oportunidad que tenía de sanar y de construir un futuro sobre cimientos de honestidad, por dolorosos que estos fueran. La injusticia había dejado una cicatriz en la tierra y en el alma colectiva, pero las cicatrices, a diferencia de las heridas abiertas, son la prueba de que la curación es posible. La vida de Mateo encontró un nuevo ritmo, uno dictado por el sol y las estaciones, no por la obsesión y el dolor. Con el dinero que había heredado de sus abuelos y una pequeña compensación que el Estado le otorgó como víctima, compró una de las parcelas más remotas que los hijos de Valcárcel malvendieron en su huida. Era una tierra pedregosa y difícil, una que nadie quería, pero para él era perfecta. Allí, con sus propias manos, levantó una pequeña casa de piedra y comenzó a cultivar un huerto. Cada semilla que plantaba era un acto de fe en el futuro. Cada fruto que recogía era una celebración de la vida que continuaba. No se convirtió en un héroe local ni en un predicador de la justicia. Siguió siendo el hombre callado y observador de siempre, pero la tristeza en su mirada había sido reemplazada por una serenidad profunda. Encontró la paz no en el olvido, sino en la integración. El recuerdo de su madre ya no era una herida abierta, sino una presencia constante y reconfortante, como la sombra de la encina bajo la que descansaba al mediodía. Su victoria no fue la caída de sus enemigos, sino la conquista de su propia narrativa. Al darle un nombre y una tumba a su madre, se había dado a sí mismo un origen, unas raíces que se hundían en la misma tierra que ahora le daba de comer. Se había convertido en el guardián de su propia historia, un legado silencioso pero indestructible, mucho más valioso que cualquier herencia de sangre o de dinero. La onda expansiva de su coraje tocó a otros de formas inesperadas, demostrando que la valentía, como el miedo, también puede ser contagiosa. Elvira fue la primera en sentirlo. Liberada del peso de su secreto, sus últimos años fueron los más luminosos de su vida. Se convirtió en la abuela que el pueblo necesitaba, una cronista oral que, sentada en su mecedora en el porche, contaba a los más jóvenes las historias del pasado, no para reabrir heridas, sino para asegurarse de que nadie olvidara la lección. Su amistad con Mateo se convirtió en un faro de resiliencia, la prueba de que la lealtad y el arrepentimiento podían florecer incluso en el terreno más árido. Pero el cambio más significativo se vio en las generaciones más jóvenes. Los adolescentes que habían crecido escuchando la historia de Mateo comenzaron a cuestionar otras verdades impuestas, otras injusticias menores que se habían normalizado por la costumbre.
Se atrevieron a alzar la voz contra pequeños abusos de poder, a defender al compañero de clase diferente, a preguntar por qué, en un lugar donde siempre se había enseñado a obedecer. El acto solitario de Mateo en la plaza no fue solo una revelación, fue una lección práctica de civismo. Les enseñó que la autoridad de los poderosos a veces reside en el silencio de los oprimidos, y que una sola voz, armada con la verdad, puede ser suficiente para desmantelar una fortaleza de miedo construida durante décadas. La lección principal que esta historia dejó grabada en la memoria del pueblo fue tan simple como profunda. La verdad tiene el mismo ciclo que la naturaleza. Puede ser enterrada bajo capas de mentiras, compactada por el peso del miedo y el tiempo, y dejada en la oscuridad durante décadas, como una semilla en invierno. Puede parecer muerta, olvidada, inexistente, pero no lo está. Simplemente espera las condiciones adecuadas, una sequía que agriete la superficie, una conciencia que se quiebre, o la terquedad de un solo hombre que se niega a dejar de cavar. Y cuando emerge, lo hace con una fuerza imparable, no como una flor delicada, sino como la raíz de un árbol centenario que es capaz de levantar el hormigón más grueso. El pueblo aprendió que la justicia no siempre llega en la forma de un veredicto judicial o de una compensación económica. A veces, la justicia es simplemente el acto de nombrar las cosas por lo que son, de devolverle a una víctima su historia y a un crimen su autor. Entendieron que la paz construida sobre una mentira es solo una tregua frágil, destinada a romperse, mientras que la paz que nace de confrontar la verdad, por muy dolorosa que sea, es la única que puede perdurar. La tierra de aquel rincón de Extremadura, que había sido testigo silencioso de todo, se convirtió en el libro de historia más elocuente de todos. La historia de Mateo y Elena se convirtió en algo más que un recuerdo local, se transformó en una parábola sobre la resiliencia del espíritu humano. Es un testimonio de que el legado más importante que podemos dejar no se mide en propiedades o apellidos, sino en la valentía de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad, incluso cuando el mundo entero intenta imponernos una mentira. La vida de Mateo no se convirtió en un cuento de hadas, siguió siendo una vida de trabajo duro, de amaneceres fríos y de soledad elegida, pero era suya. Cada surco que araba en su tierra era una línea escrita en su propio libro, un libro que ya nadie podría arrebatarle. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros es el guardián de una memoria, y que a veces la mayor batalla que libramos es por el derecho a contar nuestra propia historia en nuestras propias palabras. Es una lucha que se libra no con armas, sino con persistencia, con dignidad y con la fe inquebrantable en que ninguna noche es tan oscura como para impedir que finalmente amanezca. Si crees en el poder de la memoria para sanar las heridas más profundas y en que la voz de una sola persona puede devolver la dignidad a toda una comunidad, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos de quienes se atrevieron a romper el silencio. Gracias por acompañarnos.